El despertar de conciencia de esta era nos ha hecho preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, según quién lo hacemos y para qué lo hacemos. Y en la búsqueda de tomar decisiones más informadas, le hemos puesto atención a la planificación. Por eso invitamos a Ángela Restrepo de Mi Ciclo Habla a que hablemos de la diferencia entre planificar, métodos anticonceptivos, qué pasa en nuestro cuerpo cuando tenemos un método de planificación hormonal y un método que para muchos es algo nuevo. Los que dicen que a nosotras nadie nos entiende es porque no ha visto cómo somos entre nosotras. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos o no decimos, pero todas lo vivimos. Soy Ana María Villalba, Analistas. Creo que conocernos es el primer paso para entendernos y este es un espacio para eso, porque para nosotras, el podcast. Bienvenidas. Qué felicidad darle la bienvenida a una nueva temporada de Para Nosotras, Nosotras. Este espacio definitivamente nos ha dado muchas herramientas para, como lo hemos dicho varias veces, vivir más rico, más rápido, porque entre más nos conozcamos, más nos empoderamos de quiénes somos, de cómo funcionamos y menos vamos dejando de actuar en automático, que yo creo que es una de las mejores cosas que nos están pasando en este despertar de conciencia, y es que nos cuestionamos por qué hacemos lo que hacemos o por qué deberíamos hacerlo. Nos cuestionamos, por ejemplo, cuáles son esas cosas que le damos a nuestro cuerpo. Yo siento que cada día hay más conciencia de la alimentación, de los medicamentos, de la planificación. Antes hacíamos tantas cosas porque, no sé, antes de que o cuando ya te empezó a llegar la menstruación, entonces te empezaron a dar cólicos, entonces empezaste a tener acné, entonces el paso a seguir era, listo, ir a que te recetaran las pastillas y nunca más volver a tener una cita ni de control, ni de saber si eso le estaba haciendo bien a tu cuerpo, y así con medicamentos, con alimentos y con tantas cosas que vivimos normalizando también. Y definitivamente una de las grandes herramientas de la conciencia es hacernos preguntas, y este podcast también es para eso, para hacernos preguntas y para tener personas expertas que nos compartan alguna de sus respuestas, como hoy que tenemos a una experta, educadora en métodos de planificación familiar, Ángela María Restrepo, creadora de Mi Ciclo Habla, un espacio para hacer formación y educación en métodos de planificación familiar natural. Ángela, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Ana. Súper feliz de estar aquí, súper contenta de poder compartir lo que he aprendido precisamente en ese despertar de la conciencia y servir de facilitadora para mujeres que hoy precisamente se hacen ese tipo de preguntas. ¿Qué pasa con mi ciclo? ¿Cómo puedo encontrar opciones de planificación distintas en este caso particular? Entonces, mil gracias. Y me encanta cuando dices lo de facilitadora, porque es que nos han hecho creer que ser mujer es muy difícil. Sí, un poquito. Y a veces lo difícil, no, o a veces más bien como las cosas que tienen muchos detalles parecieran difíciles, pero lo que son es un universo hermoso por entender, y definitivamente lo que haces y lo que hacen las personas como tú al compartirnos todas esas investigaciones y todas esas posturas y todas esas alertas o todas esas soluciones es facilitarnos precisamente el hecho de ser mujer. Entonces, gracias por eso Gracias. Y sé que tenemos mucho por aprender, y a mí me gusta muchas veces irme al origen de las cosas, porque precisamente al hacerlas automáticas se nos olvida por qué las hacemos. ¿Por qué empezamos a planificar? ¿Para qué se planifica? Yo me acuerdo que, como les decía ahorita, como me llegó el periodo, empecé a tener demasiados cólicos, entonces me llevaron a la cita. ¿Tienes muchos cólicos? Ah, no, entonces listo, hay que planificar. O te está saliendo el barrito, listo, hay que planificar. Sí. Pero realmente, ¿para qué se planifica? Total. Me quiero devolver en algo que mencionaste de lo de la facilitación y ya te respondo la pregunta, y es precisamente una de las frases que a mí permanentemente estoy diciendo con mis alumnas es: tú eres capaz, yo te acompaño, yo te puedo acompañar, pero partimos de la base de que somos capaces de entender cómo funcionamos. Eso quiero dejarlo aquí súper, como contártelo, porque me parece súper importante. Es parte como de que llegan mujeres diciendo, ¿cómo así? O sea, existen opciones de planificación natural, pero no, eso es súper difícil, súper complicado, súper inseguro, quedó en embarazo fijo. Y no, somos capaces, y hay mujeres como yo en ese proceso de acompañar, primero. Segundo, en el tema de planificar, digamos que las opciones de planificación natural que nacen en temas de revolución femenina y de todo este tema de explosión de revolución sexual y demás, pues nacen como empoderando a la mujer en cuanto a que bloquee su fertilidad, ¿cierto? O sea, quedar en embarazo, un problema, ¿cierto? Y digamos que el objetivo con el que nacieron precisamente es eso, o sea, evitar
la concepción, anticoncepción, quedar en embarazo. ¿Qué pasa? Se empieza a descubrir y a utilizar en la práctica médica que estos anticonceptivos que bloquean la ovulación, ¿cierto? La mayoría, o sea, no te dejan ovular, bloquean precisamente esa producción de hormonas que desencadena factores como el pelo, el acné, los cólicos, los sangrados abundantes y dan como una solución, ¿cierto? Entonces, digamos que se empieza a planificar. Hay mujeres que lo hacen netamente por no quedar en embarazo, pero hay muchas que están en ese bucle de tomar pastillas, de tener un dispositivo, de ponerse una inyección mensual en respuesta a que la piel no está bien, a que el pelo no está bien, a que, bueno, factores de salud que te acabo de mencionar. Entonces, ese inicio de planificación es como una combinación entre necesidad de solucionar un síntoma, pero también un poco, digo yo, de desinformación y que también es algo con lo que me mantengo diciendo de que el personal médico nos informe más y mejor, ¿cierto? Entonces yo creo que es un componente variadito entre desinformación y obviamente necesidad. Habrá mujeres que planifican porque no quieren quedar en embarazo. Pero yo digo que si lo vas a elegir, infórmate. Infórmate cómo funciona ese método. Lo que decías al principio, el despertar de la conciencia, cómo funciona una pastilla y qué le hace a tu cuerpo, cómo funciona un dispositivo y por qué es que tiene un efecto anticonceptivo. Cuando yo en mis talleres hablo de este tema y cuento cómo funciona un dispositivo, cómo funciona una pastilla, muchas mujeres quedan como, o sea, no lo puedo creer, o sea, lo que tiene que hacer para poder que yo no quede en embarazo, pero también sabiendo que hay opciones como las que vamos a hablar ahorita, me adelanto, que se tienen como alternativa también. Pero cuéntanos. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde quieres que empecemos? No, es que las mujeres cuando están en mis charlas, lo que cuando les cuento lo que tiene que hacer ¿Quieres el saber dispositivo. eso? Ah, sí, bueno. me parece importante como que conozcamos cuáles son las Claro. diferentes alternativas de planificación, que como decías, yo creo que finalmente la información y la conciencia nos lleva también al libre albedrío. Total, Yo total. soy consciente de esta información y tomo esta decisión desde mi conciencia y no desde una imposición. Entonces sí me parecería chévere como Exactamente. eso que decías. O veo signos como, o sea, me llegan mujeres depresivos o emociones descontroladas y no sabes que es por la pastilla que estás tomando. Total. Entonces, yo soy como, o sea, te abrazo y te muestro otras opciones. Te cuento entonces cómo funcionan. En general, puede que ya en la particularidad del método específico, pues haya variaciones, pero básicamente hay 3 cosas que hace un método anticonceptivo hormonal, porque ya hablaremos de no hormonales puntualmente. Pero un método anticonceptivo hormonal, lo primero que hace es evitar que la mujer ovule, es decir, desenchufar, como digo yo, desconectar la relación que hay entre el cerebro y nuestros ovarios y decirle, cerebro, descansa, quédate dormidito y no me avises a los ovarios que tengo que producir óvulos, ¿cierto? Entonces, lo primero, no hay posibilidad de ovulación. Lo segundo, en caso de que por alguna razón salga un ovulito por ahí, pues cambiemos la calidad de algo que conocemos como moco cervical, que es esta secreción, es un hidrogel que sale por nuestra vagina y que podemos ver a la hora de ir al baño, a ir a limpiarnos y que varía entre cremoso, grumoso, el más conocido como clara de huevo y todo esto, lo cambia. Perdón que yo haga la pregunta tan específica, el flujito. El flujo. Ok. Se llama moco cervical, Ok. en términos técnicos. Que existe, pero hay que todas diferenciarlo. tenemos, Hay no- que diferenciarlo. Ok. Y ahí hay varias historias para contar también. Pero no me quiero, ya te hablo del moco Listo, específicamente. listo. Entonces, lo segundo es que cambia el moco, ¿cierto? Y ese moco, que si no tengo hormonas, tiene unas variaciones y lo puedo ver como elástico, como una clara de huevo. Pero si tengo hormonas, ¿qué pasa? Lo que tú me estás mencionando, lo dejo de ver o lo cambia. Nunca voy a ver la clara de huevo, sino que voy a ver un moco grumoso, denso, opaco, que tiene una estructura para que no pasen los espermatozoides, básicamente. O sea, como que aquí no me entra nadie. Eso es lo que hace también el método anticonceptivo. Y lo tercero, que hacen algunos, no todos los métodos, es nosotros tenemos dentro del útero una capita que crece, que se llama el endometrio, que se va engrosando, que luego se descama y es lo que conocemos como menstruación. La mayoría de métodos anticonceptivos lo que hacen es, bueno, no ovule. Si después no ovula, si llega a ocurrir, pues le voy a decir al moco que ningún espermatozoide me pase por aquí. Pero si llega a pasar, o sea, tercero, no hay endometrio disponible para albergar si llega a haber alguna fecundación, ¿cierto? Entonces, son las 3 maneras y esa es la cara que me hacen la mayoría de mujeres a las que les cuento, porque, listo, si hay mujeres
no, es un tema álgido, digamos que abortar, por así decirlo, pero hay mujeres que tienen concepción de que no están a favor de abortar o son cuidadosas de la vida y no lo saben. Entonces son como que, o sea, nunca me lo dijeron, ¿cierto? Ya otra cosa es que tú con esta información digas, ¿sabes qué? Yo lo quiero utilizar porque la vivencia de mi sexualidad, lo que tú puedas decidir y quieras decidir, pero no hay información sobre eso. Entonces así funciona. Una cosa que ya aprendimos Ujú. es que ciclo menstrual es mucho más que menstruar. Menstruar Total. es una parte del ciclo menstrual. Sí. Es decir, que con esto que nos estás contando, la planificación anula el ciclo menstrual. La hormonal, sí, anula. Es decir, el episodio central del ciclo menstrual se llama la ovulación. O sea, para poder menstruar necesitamos ovular. Yo casi que cuando las mujeres o las alumnas que vienen a mis cursos me dicen, no, soy súper regular, a mí me viene el sangrado siempre. Y yo, bueno, entremos a dibujar tu ciclo a ver si tú estás ovulando. Me interesa más que ovules, porque la menstruación es consecuencia de. Entonces, si hay planificación hormonal, lo que hacemos es desconectarlo. No es una menstruación real, tengo que decirlo, y es algo también que me pone en la misma cara como, o sea, no menstruo. Porque las que toman pastillas, por lo general, las que tienen dispositivos, pero sobre todo las que toman pastillas, como que ven un sangrado como ficticio, se llama sangrado por deprivación. Y es como la programación más bien que le hacen hormonal a las pastillas para que tú al final veas un sangrado, pero que realmente no hay de dónde sangrar, no hay endometrio, no hay nada se ha producido para sangrar. Entonces realmente nuestro ciclo se apaga, se desconecta. Me siento viendo un capítulo de Black Mirror. Bueno, Bueno, así es. esa Por es eso la- digo, esa- hay que informarse, no es solo satanizar, yo no satanizo ni mucho menos, pero sí informar y contar y enseñar. En eso estoy, esa es mi gran misión desde Mi Ciclo Habla. bueno, esa es la hormonal. No sé si me dieron ganas de contar una historia y es que, yo sé, no estamos aquí satanizando nada. Sí, no, estamos hablando, Estamos exponiendo diferentes Total. tipos de planificación con pros, contras, ¿cierto? sí. Una vez yo sentí que no quería seguir tomándome mis pastillas yo dije, no quiero. O sea, no tengo razón, no tengo explicación, no quiero. Peleé con ellas. Pasa. O sea, y me decían, pero no entiendo. Y yo, no quiero, no me las quiero volver a tomar. Y me las dejé de tomar. Ujú. Así, porque sí dije, no quiero volverme a tomar. Y me acuerdo que mi ginecólogo me decía, está bien, eso se llama escuchar el cuerpo, eso es intuición. Y es re vieja guardia, o sea, es un señor de muchos años. Y me dijo, está muy bien, eso es escuchar tu cuerpo, es escuchar tu intuición. Y me las dejé de tomar y bueno, realmente me pasó una cosa que es como la amenorrea post-píldora, me dejó de venir Sí. un año después. Dios. Y él me dijo, si en un año no te ha vuelto, ven a consulta. Total. Entonces volví a los 15, pero a los 15 días antes de cumplir el año me volvió la menstruación. Y yo dije, wow, qué sabiduría. Llegué y ya empecé un ciclo y un proceso diferente. Aunque tengo que decir que también recaí. Claro, tú extrañas el barrito, El la piel, pelo. el pelo, toda la cosa. Eso se llama síndrome post-hormonal, sentir que las necesitas para estar bien. Wow. Así se llama. Una autora que es como de mi Sí. sensei, que se llama Lara Briden, enfocada en este tema de salud hormonal femenina, lo habla en su libro, de cómo mejorar el ciclo y específicamente Qué como lo que fuerte, estás porque diciendo. Abstinencia Es como, es. Tú me sí. necesitas. Sí, qué Tú me fuerte. necesitas. Esa abstinencia Ajá. es, bueno, Total. tengo que decir, después volví a sentir esto y las volví a dejar. Y yo no planifico hace muchos años, pues, un método hormonal, pero me pasó eso, que sentí que mi cuerpo dijo, no más. Así es, eso puede pasar, es muy común y sobre todo ahora, como volviendo al principio del conectar, llegan mujeres como diciendo, estoy como hasta aquí, o sea, como que estoy intoxicada de pastillas y aun cuando la parte médica te diga, o sea, no pasa nada, las dejas y demás, realmente hay un sentir de la vivencia personal de cada mujer que es como lo que tú estás diciendo, o sea, necesito dejarlas, necesito suspenderlas porque es que el cuerpo también habla, lo que te pasó. ¿Qué pasa? Ya cuando empiezan este tipo de situaciones de amenorrea, de que hay Ajá. un montón de cosas posteriores, a mí ya entra otro tema que me apasiona mucho y es poder interpretar qué es lo que tu ciclo te está mostrando, si tu ovulación está cerca, y adicional, conectarlo con la vida, porque es que el ciclo es parte de la vida, o sea, el ciclo es de nuestra esencia, es de nuestro diario vivir. Entonces yo empiezo ahí a preguntar cosas como, ¿cómo estaban tus emociones en ese momento? ¿Cómo estaba tu digestión en ese momento? ¿Qué estaba pasando en tu vida
para que tu ovulación no regresara, o qué afectación de pronto hicieron esas hormonas sintéticas para que tu ciclo no volviera, y por eso llamé mi espacio de formación, mi ciclo habla, ¿Qué dice? porque el ciclo habla de la vida en general. O sea, se te atrasa un ciclo por estrés, se te acorta un ciclo por edad, por cambios en tu vida, se te desacomoda un ciclo porque tienes enfermo el intestino. O sea, hay un montón de cosas, entonces hay un mundo por conocer y por aprender precisamente, y como tu caso, hay muchas mujeres que lo viven. No deja de sorprendernos la sabiduría femenina, la impresionante. sabiduría del cuerpo. Es maravilloso, Hermoso. Pero bueno, maravilloso. sigamos. Volvamos, Entonces, sí. listo. Entonces ya chuleamos métodos hormonales. Sí, total. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo trabajan? Existen otro tipo te los voy a mencionar muy Sí, por sí. encima para que nos enfoquemos ya como en el natural, que es el que me encanta. Y otros que son no hormonales, tipo como té de cobre, té de oro, té de plata, que digamos que son mejor explicados por un personal médico, pero básicamente funcionan, son insertados dentro de tu útero, finalmente son un objeto extraño dentro de tu cuerpo. Ellos sí funcionan, no alteran tu ovulación, ¿cierto? Te dejan, digamos que ovular en la mayoría de los casos, pero cambian, o sea, quitamos el número 1 que era la ovulación, pero sí, te alteran el moco cervical y no te ayudan como que se engrose tanto el endometrio, ¿cierto? O sea, como que tienen función casi que espermicida más o menos, como que no dejan que entre el Sí, espermatozoide. son 100% anticonceptivos, que era esta diferenciación que hacías o sea, ahorita entre... A las mujeres, por ejemplo, que tienen sangrados superabundantes, que les mandan dispositivos intrauterinos hormonales, pues no les sirve un dispositivo de cobre, de oro, porque lo que hace es un efecto literal anticonceptivo, o sea, que es no quiero quedar en embarazo, anticoncebir. O sea, es así más o menos. Que sí se ha encontrado que, digamos que hay estudios sobre eso, que hay mujeres que hacen reacción al cobre, a los componentes químicos que puede tener eso dentro de tu cuerpo, y para mí tiene sentido. O sea, Sí, total. realmente hay unas que les va súper bien, hay otras que dicen, me dolió hasta la pestaña, me dolió, ha sido súper malo para mí, y yo le creo a cada mujer y a cada vivencia, a la que le fue bien y a la que no. Pero así funcionan los no hormonales, y hay otro espectro pues amplio, pero ese es como el más conocido de los no hormonales. Así funcionan. Listo. Chuleado. Chuleado. Y los tuyos, que son los ¡Tarán! naturales. Total. Ahí, bueno, digamos que los métodos naturales realmente son de hace añitos. O sea, las investigaciones sobre temas de entender que hay una conexión entre signos biofísicos, que entendemos por signos biofísicos, nuestro moco, lo que hablábamos ahorita, y te quiero hacer ahí un paréntesis, que una cosa es flujo vaginal, o sea, el flujito que ves en el panty, y otra cosa es lo que cae por tu vagina, que viene desde el útero, que se llama moco, y que lo logras ver. Ahí, eso va a ser parte de lo que yo enseño precisamente, cómo lo diferenciamos, pero es básicamente el moco, ¿cierto? Uno de los biomarcadores. Y hacia atrás, como te venía contando, hay investigaciones, que hay médicos que yo digo demasiado tesos, y digo, increíble que sean hombres, porque la mayoría que tú lees pues son hombres, pero empezaron a identificar, esto viene como desde el 1920, cambios que, claro, que la mujer queda más fácil en embarazo cuando el moco estaba elástico, ¿cierto? Empezaron, digamos, se fue avanzando como hacia 1955 más o menos, y ya se empieza a entender a una conexión entre temperatura y ciclo, y fases del ciclo, que ya creo que aquí los hablaron de fases del ciclo y todo esto, se empiezan. Y hay una evolución digamos que, claro, empezamos a entender que el moco se puede hacer seguimiento y conectarlo con momentos fértiles y no fértiles de la mujer, temperatura y demás, y empiezan y nacen una serie de métodos basados en esa observación. También se empiezan a dar cuenta en la medicina que el cervix, que es como el cuello de nuestro útero, cambia. Es diferente en su textura y en su apertura a lo largo del ciclo. Entonces son signos biofísicos. Incluso, digamos, si tú estás viviendo un ciclo al natural, te das cuenta que hasta tu estado de ánimo cambia, tus hormonas cambian. Incluso leía en estos días hasta nuestro cerebro, o sea, nuestra materia gris, nuestra materia blanca. Todos los signos de nuestro ciclo, de nuestro cuerpo cambian. Entonces ya ahí entran, digamos que clasificaciones de métodos de opciones naturales, los que están basados en observar el moco. Entonces hay métodos, ahí hay varios. Método Billings, método Creighton. Pero entonces, este moco es interno. Interno, es un moco que cae, que se desliza, que si tú vas al baño,
hay diferentes maneras como de evaluarlo. Entonces, hay momentos del ciclo donde tú vas al baño, te limpias y en el papel puedes ver moco cremoso, grumoso, denso, como una que no se puede separar. Hay otro momento del ciclo más cercano a la ventana más fértil de la mujer, donde el moco es elástico, se puede separar, es más transparente. Y una vez pasa ese momento, vuelve a cambiar y ya viene a ser otra vez grumoso, denso, o ya dejas de verlo. Sí, ¿qué pasa si no lo ves cuando vas al baño? Si tú estás conectada, entendiendo en qué fase del ciclo estás, pues no hay de qué sorprenderse. O sea, si tú sabes que estás en fase folicular, sabes que puedes tener una evolución del moco diferente a que si estás en fase lútea, el moco es diferente. Todo eso se aprende en este tipo de métodos. Entonces, como te venía contando, entonces hay métodos basados en el moco. O sea, hay mujeres que optan simplemente por decir, voy a observar solo mi moco, y tienen reglas, esos métodos, para clasificarlo y decir, bueno, inicia mi ciclo, viene mi menstruación, empiezo a registrar hasta que mi moco cambie de esta manera. Es ventana, es espacio no fértil, se abre una ventana fértil, se cierra una ventana fértil, solamente basados en el moco. Ahí, como te digo, entra Billings, se llama método Billings, método Creighton, también hay métodos que son con reglas como de ingeniería. O sea, yo digo que es que hay una malinformación de que los métodos naturales son el ritmo y es el más alejado de los naturales y el más inseguro que puede haber. Claro, si siempre se asocia a que una mujer ovula en el día 14 y menstrua a los 28 y todas somos así, pues van a quedar embarazadas. La tasa, la efectividad del 70% del método del ritmo. Este tipo de métodos tienen efectividades superiores al 98 y 99%, ¿cierto? Cuando se hacen con una educadora, con alguien que te acompañe precisamente. Entonces, volviendo a la clase, entonces tenemos métodos de moco cervical, métodos de temperatura. Resulta que la temperatura basal, que es la que nos tomamos en la boca, fiebre, por sí. aquí tengo el termómetro con el que nos la tomamos, pero no el de la fiebre, es un termómetro que te muestre hasta 4 dígitos para poder identificar un ascenso térmico definido, ¿cierto? Entonces, es una temperatura que uno se toma por lo general en la mañana, a la mayoría le queda más fácil, y resulta que imagínate que cuando uno ovula, produce una hormona que se llama progesterona. No sé si la has escuchado. Y esa hormona, cuando hace presencia en nuestro cuerpo, que por cierto no la producimos si estamos en anticoncepción hormonal. Claro, estaba pensando en eso en este Exacto. momento, total. Si no hay ovulación, Imagínate que no hay esa hormona progesterona. maravillosa que me encanta se produce después de la ovulación y tiene un efecto de hipertermia, que hace que nuestra temperatura, así sea imperceptible para nosotros, se incremente entre 0.25 y 0.45 grados centígrados. Entonces, estos métodos lo que hacen, el basado en la temperatura, es identificar qué se tiene que cumplir para poder decir ha ovulado, para confirmar ovulación, ¿cierto? Entonces, hay otro tipo de método ahí solo basado en la temperatura. Esa es la base de monitores de estos de fertilidad que te toman la temperatura y demás. Y existen, ya del que vamos a hablar específicamente, es métodos que combinan los dos signos, que son la temperatura y el moco. Y ahí entra el método sintotérmico, que es un método que, además de que observamos el moco, también registramos la temperatura y a los dos se les aplican reglas. O sea, no es solamente, ay, me tomo la temperatura, ha subido, el moco ha cambiado y qué belleza todo lo que registro, sino que tiene una rigurosidad de reglas y normas para decir, esta mujer hasta este momento de su ciclo y este día no es fértil. A partir de este momento hay fertilidad. Y hasta este día cierra su ventana fértil hasta que vuelve su siguiente menstruación. Así funciona este método. Se llama sintotérmico de doble comprobación. ¿Por qué? Porque compruebo, perdón, por el moco y compruebo por la temperatura. Exactamente. Y hay otro nivel, sí que ya profundizamos en ese un poquito, pero hay otro nivel de métodos que a mí me deslumbran realmente, que son sintohormonales. Imagínate que hay monitores ya desarrollados con protocolos para que la mujer en casa pueda tomar muestras de orina y se conectan para que te entregue cómo van los niveles hormonales, porque esas hormonas que bailan a lo largo del ciclo también determinan en qué fase del ciclo estás. Entonces, observas temperatura, puedes observar moco y aparte rectificas con el nivel hormonal. Entonces, hay un espectro amplio y van más allá del ritmo, que es como mi gran labor de decir, por favor, cuando les digan método natural, si les dicen ritmo, están desactualizados. Si un médico te dice, no, o sea, si vas a hacer el ritmo, está desactualizado. Invitémoslo a que aprendamos un poco más de estas opciones naturales, pero también basadas en ciencia,
cómo aprovechamos la ciencia para poder conocernos y poder planificar naturalmente de manera tranquila, que es que a mí me llegan muchas que son como, qué miedo, no quiero un embarazo, o sea, me han dicho que los naturales son súper inseguros, y yo como, a ver, si aprendemos correctamente, pues puedes vivir tranquila. Yo lo he hecho a lo largo de 11 años de mi vida, tengo 2 hijos y buscados, sé cuántos ciclos nos demoramos buscando cada hijo, sé en qué momento de cada ciclo llegó cada uno. Entonces me parece hasta súper lindo como lo que significa también, o sea, esa conciencia de mi fertilidad, esa podérselo comunicar a mi pareja, ¿cierto? Y en el caso de la búsqueda de los hijos, que vengan deseados, amados y buscados, una maravilla también. Entonces, ahí te hice un súper resumen, yo creo. No, me No encantó. te voy a dejar hablar. No, me encantó, porque en este podcast sí que nos hemos dado cuenta de lo poco que nos conocemos y de lo mucho que nos puede aportar el conocernos. Así es. Que una de las cosas que me ha cambiado el chip, como este podcast, es entender que de verdad lo que tantas veces demonizamos, por decir así, satanizamos, la menstruación, como le decíamos en tantos momentos, o sea, las hormonas son todo lo contrario, nuestra mayor poder, pero no como de soy súper poderosa, sino como todas las herramientas que tenemos para vivir una vida de sabiduría femenina. Total. Y ahorita que estabas hablando de estos últimos, de los métodos naturales, me preguntaba mucho por la sabiduría ancestral femenina. O sea, anteriormente, ¿cómo planificaban también? Hay de todo, incluso hasta con la luna, con los ciclos de la luna. O sea, este tipo, incluso mencionándote, por ejemplo, el del moco, ahí no tengo a profundidad como la historia completa, pero sí sé, por ejemplo, que hay partes o tribus o mujeres en ciertas tribus que logran aprender a entender el cambio en sus fluidos y eso se lo transmiten a las hijas también. O sea, que el cuerpo cambia y es algo como muy secreto, muy tabú de todas maneras, pero ese tema de observación de los signos biofísicos, porque el moco ha existido y existirá mientras haya vida, ¿cierto? Hay otro tema que me parecía muy simpático, yo no le creía como mucho y hasta que lo empecé como a ver y había como conexión con la luna, ya eso ya me parece otro nivel para mí, pero me empecé a dar cuenta que ovulaba en luna llena y menstruaba en luna nueva. Wow. Yo era como que, wow. cuando veía la luna llena y yo ven qué día del ciclo estoy, estaba pasando. Entonces estaba sincronizada. Total. Estaba como sincronizada. Y cuando había momentos de estrés, cansancio, etcétera, cambiaba, viajé, etcétera, como que yo decía, ay, ve, estamos en luna llena, pero yo estoy folicular todavía. O sea, no me ha llegado la ovulación. Entonces, esa sabiduría, sí, como ancestral, pues, conectada con la ciencia, es lo que a mí me apasiona realmente. O sea, porque no es solamente dejarlo como al aire, o sea, no soy como de ese estilo, Total. sino como venga, hay método. Yo soy ingeniera de profesión, y eso es lo que le digo a mis alumnas. A mí me encanta enseñarlo precisamente porque conecto lo ancestral, por así decirlo, o lo biofísico, pero con una metodología, porque es que ahí cuando no le metemos metodología a nuestro ciclo, que es de la salud, es cuando empiezan como los errores, por así decirlo, que no me gusta llamarlo así, pero como que los miedos, ¿cierto? Entonces hay que tener metodología, por eso se llaman métodos, porque tienen un proceso de aprendizaje. Entonces soy una profesora bien exigente. Métodos en los que definitivamente en estos tenemos que ser mucho más conscientes y más responsables, que esa es otra cosa que nos ha dado el despertar de conciencia, el hacernos cargo. Total. Y el hacernos cargo es darnos cuenta que no es coincidencia. Totalmente. Que es súper no cierto. sé, ese estado de ánimo, esa idea creativa, esa luna, no es coincidencia. Totalmente. Que el ciclo hace parte de la vida, y yo digo que no solamente de la mujer, sino de todos los que están en nuestro entorno. Total. Yo digo como que desde que enseño este tema, aunque he planificado naturalmente, como te digo, hace 11 años, soy más compasiva conmigo, a veces, aunque hay veces que uno como que las hormonas se le desacomodan, pero digo, soy más compasiva porque estoy pasando por un momento en el que mis hormonas, no soy yo, mis hormonas están influyendo más en mis emociones. Pero también me ha pasado que digo, ¿sabes qué? Esta mujer puede tener un desnivel, o sea, suena chistoso porque a veces lo hablo y digo como que esta mujer, no con cara de menstruación porque no digo, sino como esta mujer está en una fase de su ciclo que puede tener algún desnivel y voy a ser más compasiva con ella, porque no sé qué hay dentro, o sea, no sé qué hay en su corazón, que obviamente habrá problemas y demás, pero la ciclicidad influye en lo que somos, o sea, las mujeres somos cíclicas y esa ciclicidad influye en lo que eres
como mujer, en cómo actúas, en lo que decides. Como digo yo, también chistosamente, como que a mi esposo le digo que ese tema lo tratamos en folicular. O sea, a mí no me lo trates en premenstrual porque te puede ir mal. Entonces mejor hablemoslo en otro momento. Me encanta porque tuvimos un episodio en el que literal hablábamos de, ¿quieres tener una cita romántica? Intenta tenerla en fase de ovulación. Sí. En tal fase del ciclo no te vas a sentir tan creativa o tan productiva Total. porque tú estás pasando por esto y esto. Y ahí es donde entra la compasión y es el justas con cada una de esas etapas. Y me encantó cuando dijiste lo de método porque no somos conscientes de la palabra. Pero una cosa que veo es que definitivamente estos métodos naturales, Sí. claro que requieren mucho más método. O sea, Total. y el otro que cuando yo tomaba pastillas era de las que mi mamá me decía, pero eso en zigzag, ¿qué? O sea, era un día así, otro día no, eso en zigzag así no funciona. Y yo, pues, ¿Te tomabas la temperatura? no, cuando planificaba con pastillas, Ok. era la más desjuiciada del mundo. Aquí es como, es de verdad un compromiso Sí. contigo. Y Total. Yo lo llamo, cuando inicio curso con cada alumna, le digo, esto es como un hábito, o sea, esto es como gimnasio. Un hábito en el que te tienes que dedicar, te tienes que comprometer. Y al principio puede ser lo más retador, porque es un hábito, y los hábitos cuestan al principio. Pero una vez, me encanta ver la cara de las mujeres que voy acompañando, que empiezan a ver esas gráficas de sus ciclos y esos registros de lo que llevan anotado y empiezan a ver que realmente lo que ellas están registrando, si tiene coherencia, quedan como, es increíble, o sea, yo sí lo puedo hacer, sí lo puedo, pero ahí entra la dedicación, la constancia, porque finalmente, como lo mencionas, es un método y un método que requiere disciplina también. no puedo quedarme sin hacer una pregunta literal. Adelante. O sea, en el método sintotérmico, ¿te metes algo para medir el moco? ¿O No, te no, sacas no, el no, moco? no. ¡No entiendo! Tranquila, que es las preguntas más frecuentes. Me preguntan si el termómetro es en el vaginal. Sí. Igual te puedes tomar la temperatura vaginal si tú quieres, pero es mucho más cómodo en la boca. Entonces, para el método, yo te voy a mostrar por acá. Se necesita básico, o sea, una hoja de papel. Si tú quieres anotarlo, lo que quieres anotar, una hoja. Pero hay aplicaciones, hay cosas para trabajarlo. Hay, ¿qué se necesita? Un termómetro, como te mencionaba ahorita, que me mida la temperatura y se toma en la boca. Eso se registra y esa evolución se le aplican unas reglas, ¿cierto? En el moco se observan dos cosas principalmente. Una cosa que se llama la apariencia, o sea, voy al baño, se hace cada que vas a hacer pipí. Vas al baño, me limpio, miro en el papel y veo, lo que puedo agarrar, coger, que invito a eso. O sea, ese tipo de fluidos hay que relacionarnos con ellos. O sea, yo con mis alumnas hoy, mándame video, mándame foto para poder enseñarte a interpretarlo. Entonces, eso se anota. No te tienes que meter la mano ni nada, simplemente limpiarte y anotar cómo lo ves de acuerdo a unas como clasificaciones, ¿cierto? Y tercero, la sensación, que es la mayor oportunidad de conciencia del presente que tenemos con estos métodos, y es cómo me siento. Yo me siento húmeda, me siento lubricada o me siento seca. Esa es como la más retadora de todas porque también se anota. Y eso tiene unas evoluciones. Y a partir de tanto el moco en apariencia y sensación como temperatura es cuando ya entra uno a decir, mira, el método con esta regla funciona así, y uno puede perfectamente saber cuándo empieza su ventana fértil y cuándo se cierra su ventana fértil. Les Entonces, voy a no te lo contar. tienes que meter en ninguna parte ni nada de eso. Ángela, pues te cuento que en la vía app de nosotras, Ujú. tú puedes tener un calendario y puedes registrar también todas esas emociones, sensaciones. Eso es súper importante, Sí. súper importante conectarlo. Yo he tenido casos de mujeres que hasta o sea, registran, voy al baño, no. O sea, se conecta mi Total. estreñimiento con fases de mi ciclo. Tengo agotamiento mental en ciertas fases de mi ciclo. Tengo que tomarme pastilla antialérgico o tengo alergias permanentes, en qué fase de mi ciclo está ocurriendo. Tengo que registrar el humor, cómo me he sentido, ¿cierto? Yo las dejo como que cada una lo conecte con su estilo de vida. Troté, no troté, hice ejercicio, me sentí más activa. Todo lo puedes registrar. Entonces, ese tipo de herramientas como la aplicación, y hay muchas herramientas también, permiten precisamente ese conectar. Cuando tú lo empiezas a conectar es cuando eso se llama alfabetización corporal, que es cómo leo, pero también cómo respondo frente a lo que estoy leyendo en mi cuerpo. O sea, cómo me alfabetizo en lo que yo soy. Eso hace parte. Iniciar por donde sea. Yo digo, arranca por donde mejor te sientas.
Si quieres registrar la temperatura sin método, empieza a hacerlo y te darás cuenta que hay variaciones. Si quieres empezar a observar sin comprometerte con un método del moco, empieza a hacerlo, sé consciente. Ahí hay que hacer un súper asterisco sobre el moco cervical y como te lo mencionaba ahorita cuando te explicaba cómo funcionan los métodos, es que no podemos aplicar métodos naturales en combinación con hormonales. Ya. ¿Por qué? Porque si no hay, o sea, el moco entonces no es el mismo, Claro. no hay progesterona, entonces no hay Claro. subida térmica, hay varias cositas que es importante tener en cuenta porque hay esa confusión como que, ay no, me da miedo, entonces voy a hacer los dos al tiempo. No, corto hasta aquí e inicio un nuevo proceso. Pero lo importante es saber que existen opciones como esta en las que hay hasta protocolos específicos para mujeres que vienen de anticoncepción hormonal. O sea, no es lo mismo empezar el sintotérmico. Si tú eres una mujer que llevabas algo natural pero no lo tenías estructurado, a una mujer que viene de pastillas, de dispositivos, que yo tengo que abordarla de una manera diferente, con reglas diferentes, mientras hace su proceso de transición. Y qué rico también hacer parte de las parejas de esos procesos. Total, mi esposo es el fan número 1. Sí, O sea, claro. llevamos 11 años en este tema y se nota cuando una mujer tiene el acompañamiento y puede transmitírselo, puede comunicarlo, a cuando una mujer está sola. En los dos es válido, porque cada quien pues lo hace a su manera, pero es la manera como podemos conocernos para poderlo transmitir, no solamente por fertilidad, número 1, pero también una invitación a una vivencia en fertilidad en conjunto, porque la fertilidad de la pareja está supeditada a la fertilidad del ciclo menstrual de la mujer, porque un hombre siempre es fértil, o sea, un hombre tiene espermatozoides todos los días, un óvulo vive 24 horas, o sea, nos tomamos 30 pastillas más o menos de anticonceptivos por 24 horas. Entonces, esa fertilidad, cuando no hay anticoncepción hormonal ni nada, está supeditada a ese tiempo fértil de la mujer. Entonces, tiene que unir, o sea, el sentido también de estos métodos es la unión en pareja, ¿cierto? No quiere decir que uno lo pueda vivir una mujer que no tenga una pareja, ¿cierto? Pero es muy lindo cuando se vive en pareja. Una también. construcción. Hermoso, es hermoso. Ángela, muchísimas gracias por haber hecho parte de este espacio. Gracias por aportarnos tu conocimiento. No, feliz, súper feliz de poderlo compartir. Gracias a ustedes por conectarse con nosotros. Creo que esta segunda temporada empezó con toda. Ya saben que hay muchas cosas de las que nos preguntamos todo el tiempo, de nuestro estado de ánimo, de nuestras relaciones, de nuestro dolor de cabeza, de nuestra concentración, de nuestra energía, de nuestro estreñimiento. ¿A quién se la podemos preguntar? A nuestro ciclo. Así es. A Ángela la encuentran entonces como @misiclohabla. Así es. Dejen los comentarios si quieren que hablemos de algún otro tema.